Juan capítulo 1 nos dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, pero más a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Dice que Jesús vino a lo suyo, Jesús vino a su propósito, Él vino a hacer su obra, Él vino a morir por los pecados de la humanidad, Él vino a salvar a la humanidad. Pero dice que los suyos, o sea los judíos, no le recibieron. Ellos no aceptaron a Jesús, ellos no creyeron en Él. Pero el texto que sigue dice, más a todos aquellos que creyeron, que le recibieron y creen en su nombre, a esos le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es asombroso porque el texto habla de dos cosas fundamentales, habla de recibir y creer. Son dos cosas muy importantes para nacer de nuevo. No basta solamente con creer en Dios, no basta solamente con creer en el Señor, sino recibir, porque dice que los suyos no le recibieron. Una de las claves para nacer otra vez, para convertirte en una hija y un hijo de Dios, tienes que recibir a Jesús, tienes que recibirlo en tu vida y creer en Él. Recibir y creer son los aspectos fundamentales para nacer otra vez. Es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer otra vez. Y Nicodemo no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Para que tú te conviertes en una hija y un hijo de Dios legítimo, tienes que recibirle y creer en tu corazón. Son esas cosas que tienes que tener en tu corazón para nacer otra vez. Y así puedes participar de la misma naturaleza del Señor Jesús. El mensaje que yo quiero compartirte tiene que ver con la paternidad de Dios. Debemos este tiempo nosotros, iglesia, a los que han nacido de nuevo, a los que le han recibido y han creído en Él, debemos experimentar la paternidad de Dios. Porque muchos no han vivido o no han conocido la paternidad de Dios, de conocer a Dios como Padre. Tenemos una noción de Jesús el Señor, que es una gran verdad. Tenemos una noción de Jesús el Maestro. Tenemos una noción de Dios como que es el Todopoderoso y es una gran verdad. Todo eso es verdad, pero dice que si somos hijos es porque tenemos un Padre. No es que somos hijos nominalmente, sino que somos adoptados, hijos suyos, porque tenemos un Padre. Inclusive Jesús llama a Dios Padre. Jesús es el ejemplo máximo para nosotros en todas las cosas. Todo el tiempo en que Jesús se refiere al Padre o se refiere a Dios, lo llama Padre. El término que ocupa casi siempre es mi Padre, lo que oí de mi Padre, lo que vi de mi Padre. Esas son las cosas o la forma en que Jesús siempre se refería a Dios. Inclusive también era un mensaje repetitivo acerca de Jesús, porque Jesús también vino a hablar del reino. Ese fue el primer mensaje: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el otro aspecto que Jesús siempre tenía en su mensaje, que Él hablaba del Padre, que poco tiempo Él se refería a Dios, sino que Él siempre se refería a Dios como su Padre o como mi Padre. Esa expresión mi Padre es una expresión de amor, una expresión de cariño que Él tenía hacia Dios. Por lo tanto, nosotros también tenemos que, igual que Jesús, experimentar la paternidad de Dios. Muchos en familias tal vez por causa de la vida, por causa de problemas que han sucedido en familias, muchos han crecido sin un padre. Y la imagen paterna es fundamental para conocer la autoridad. La imagen materna y la imagen paterna son imágenes de autoridad dentro de una familia. Todo aquel que crece sin un padre, sin una madre, crece sin una imagen de autoridad. Pero quiero decirte que cuando nosotros nacemos en la vida del Espíritu, cuando hemos recibido y creído en Jesús, la imagen que tenemos de Dios es una imagen de autoridad. Y la imagen de autoridad es una imagen de Padre, la paternidad de Dios. Y todas las imágenes que tenemos acerca de Dios o los tipos de imágenes que tenemos acerca de Dios son todas de autoridad. Jesús es el Señor, es nuestro amo, Él es nuestro Padre, Él es Dios. Todo eso representa una autoridad. Muchos de nosotros tal vez hemos crecido sin un Padre, pero quiero decirte que cuando Cristo nos redimió, Él nos adoptó a la familia de Dios y tenemos un Padre. Este Padre celestial que está pendiente de nosotros.
Tal vez tú nunca tuviste un padre, o tal vez sí tuviste un padre pero estuvo ausente. Tuviste tal vez pequeños ápices de una paternidad. La buena noticia es que cuando nosotros recibimos y creímos en Jesús, nosotros ahora tenemos un Padre todo el tiempo para nosotros. Podemos experimentar la paternidad de Dios. Y quiero decirte que la imagen paterna de Dios es tal vez distinta a la imagen que tú tienes acerca de un padre. La faceta o la imagen de Dios de Padre es una imagen mucho más cercana de lo que nosotros podemos pensar. Porque la paternidad de Dios nos habla del amor incondicional de Dios. Cuando Dios se acerca a nosotros como Padre, Él se acerca para cobijarnos, Él se acerca para hablarnos con amor. Cuando Él nos habla como a hijo, es porque Él se está acercando como un padre. Por ejemplo, el apóstol Juan, todo el tiempo Él se refiere a los hermanos como hijitos, porque Juan había experimentado la paternidad de Dios, el amor de Dios estaba en Juan. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios, la imagen de paternidad de Dios es una imagen de amor. Es una imagen de paciencia, es una imagen de un amor incondicional. ¿Cuántos de los que son padres acaso no pueden tener un amor incondicional hacia sus hijos? A pesar de todos los errores que ellos pueden cometer. La imagen maternal o paternal de los padres de un hijo es un amor incondicional, que no quiere decir que no se corrige o que no hay disciplina. Al contrario, claro que la hay. Pero la paternidad de Dios nos hace ver a ese Dios que está muy arriba, muy en lo alto, muy en el trono, que se acerca a nosotros porque nos ama incondicionalmente. El hecho de que Dios nos trate como hijos es porque Él quiere ejercer paternidad sobre nosotros. Y la paternidad es una imagen de autoridad. Y la autoridad de Dios debe gobernar nuestras vidas. Pero no solamente porque Dios quiera simplemente ejercer una autoridad sobre nosotros, Él se autodenomina Padre o Él es Padre nuestro, sino que porque Dios quiere mostrar una cercanía todavía más profunda, una cercanía todavía más cercana con nosotros. Porque el hecho de que Él sea Padre significa que Él quiere tener una familia cercana. Tú y yo somos parte de la familia de Dios, tú y yo somos parte de lo que Dios siempre ha querido, es de su plan perfecto de tener una gran familia y en el cual esa familia todos se parezcan a Jesús y que todos, al igual que Jesús, reconozcamos a Dios como nuestro Padre. Si tú nunca has tenido un Padre, quiero decirte que tú tienes un Padre celestial, que ejerce una autoridad sobre ti, que Él ejerce una imagen de autoridad sobre ti, pero que Él ejerce esa autoridad a través del amor. Porque tú no eres un bastardo, porque tú no eres un huérfano o una huérfana. Tú tienes ahora un Padre celestial y tenemos un primogénito, tenemos un hermano mayor que es Jesús. Quiero decirte este tiempo que si tú nunca has experimentado la paternidad, puedes experimentar la paternidad de Dios en tu vida. Y este Padre nos corrige, este Padre nos exhorta, pero este Padre también nos cobija bajo sus brazos, nos deja llorar si tenemos que llorar. Si Él nos deja que le contemos nuestras cosas porque Él es un Padre, porque Él es un Padre. Es bueno que podamos experimentar el amor de Dios. Si ya recibiste a Jesús en tu corazón y creíste en Él, tú puedes nacer otra vez. Hay un versículo que quiero compartirte que está en Gálatas capítulo 4, que habla acerca de esto mismo. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa expresión Abba, Padre es una expresión de cariño hacia Dios. Porque no solamente Dios es nuestro Señor, porque no solamente Dios es un Dios todopoderoso, eterno e infinito, sino que también es un Padre cercano. Él es un Padre cercano. Él es un Padre responsable, el cual clama, Abba, Padre. Tenemos el Espíritu de su Hijo, como dice, y Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, es aquel que ve a Dios como Padre, que no solamente lo ve como alguien incomparable, lleno de luz, lleno de gloria, inalcanzable. El Espíritu de su Hijo nos hace ver que tenemos a un Dios cerca, que lo tenemos a un paso, que solamente debemos clamar y Él responderá.
Isaías dice que Dios habita la altura, Él habita la santidad, Él habita la eternidad. Pero dice que también habita con los quebrantados y humildes de corazón, para vivificar el espíritu de los quebrantados. Si tú eres una hija y un hijo de Dios que se humilla y que reconoce la autoridad de Dios en su vida, que reconoce la paternidad de Dios en su vida, Dios te va a vivificar, Él te va a fortalecer. Tenemos el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El cual clama, el cual dice, el cual expresa, Abba Padre. Es tiempo de que nos dejemos llevar por la paternidad de Dios, experimentar la cobertura, la paternidad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.